Muy bien, hermanos, disculpen la tardanza en haber empezado. La verdad es que ha sido, pues gracias a Dios, una semana un poco complicada en cuanto a trabajo, en cuanto a pues diversas situaciones, pero gracias a Dios ahí vamos. De hecho, estuve a punto de cancelar el estudio hoy, pero bueno, por gracia de Dios aquí estamos y bueno, vamos a empezar. Me hicieron llegar algunas preguntas, entonces si gustan vamos a atender esas preguntas antes de comenzar con el estudio, con el repaso que vamos a dar. Y bueno, la primera era en relación a que si la unción del Espíritu Santo nos da sabiduría. Es una pregunta un poco compleja de contestar. Sin duda, al estudiar este atributo vamos a contestarla con más detalle, pero no quise dejar de atenderla. Y si me acompañan vamos a yo creo que vamos a empezar con Jeremías 31, que es la promesa del nuevo pacto que se vino a ejecutar a través de Cristo para su iglesia. Jeremías 31, por favor. Si hay dudas, espero poderlas ver. Jeremías 31. Versículo 27. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Pareciera que en el momento en que el pacto es ejecutado y la iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo, ya tenemos todo el conocimiento necesario, ya tenemos la sabiduría de Dios. Pero si nosotros entendemos el contexto en el que Jeremías está profetizando este nuevo pacto, la realidad es otra. La realidad es que está haciendo un comparativo entre la ley que antes estuvo escrita en tablas, ahora va a estar escrita en nuestro corazón. Entre el conocimiento que era de antes, ahora vamos a tener un conocimiento espiritual, no intelectual, sino espiritual, paternal, con Dios. Y es a eso a lo que se refiere que nadie nos va a enseñar conoce a Jehová, sino que es Dios obrando y haciendo la obra en los hijos, en ese pueblo escogido, para darnos sabiduría, darnos ese conocimiento que tenemos de Él. No es ya un conocimiento externo, es un conocimiento que está grabado en nuestro corazón. Sin duda va a usar elementos externos y es justamente lo que pretendo contestar con esta pregunta. Ese nuevo pacto, ¿con quién se da? Con los elegidos de Dios, con los hijos de Dios, y se da a través de la predicación de la palabra, y se da con el conocimiento que tenemos de la palabra. Pero, ojo, eso implica
que somos ungidos de Dios y en cierta medida, más bien, en toda medida, todos los que realmente somos regenerados, somos hijos de Dios, pasamos de ser de hijos del diablo a ser hijos de Dios, somos ungidos. Fíjense, 2 de Corintios 1:21. 2 de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Es decir, todos los que conocemos a Cristo, todos los que somos parte del pueblo de Cristo, de Dios, somos ungidos. Lo mismo lo reitera Juan en Primera de Juan 2:20, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Toda la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanece en Él. Pareciera sin duda que es un conocimiento automático, pero la realidad es otra. Si tal cosa fuera así, no sería no podríamos apreciar lo que enseña Pablo en Efesios 4, que es Cristo quien instituye. Es más, vamos ahí porque creo que va a ser útil. Efesios 4. Porque enseña una parte muy importante acerca de este punto. Aquí. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en el amor. Entonces, ¿cómo podemos congeniar estas verdades que nos plantea la palabra de Dios? Por un lado, vemos que viene el nuevo pacto a través del cual el Espíritu Santo nos unge y nos enseña, porque al fin y al cabo es el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad. Es cierto, Él nos da el conocimiento, pero usa medios y no es un conocimiento absoluto desde el inicio, desde que somos convertidos, sino como podemos ver aquí en Efesios, Dios constituye, entre otros ancianos y maestros, a pastores y maestros, justamente para edificarnos, para que crezcamos. Entonces, ¿cómo es que Juan menciona que ya tenemos ya tenemos esa sabiduría o ya conocemos las cosas? Lo que sucede es que en el momento en que Dios nos convierte, en el momento en que somos regenerados, lo que sucede en nuestras vidas es que tenemos la mente de Cristo y somos aptos, ahora sí, para ya no quedarnos en el conocimiento natural como seres, como los humanos naturales o los seres, o los hombres y mujeres naturales que no conocen de Dios, sino que a través del Espíritu somos habilitados por Dios para conocer las verdades intelectuales. Fíjense, 1 de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, espero que esté quedando claro. Si no, por favor, háganselo saber a Edith. Si también voy muy rápido. Pero
¿En qué consiste entonces esta unción? Esta unción nos va a capacitar, nos va a dar la capacidad espiritual y aún mental para poder conocer a Dios. Es a través de la unción del Espíritu Santo que nosotros podemos entonces conocer verdaderamente a Dios y conocer las cosas espirituales, para lo cual no está capacitado el ser humano natural, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se da esta sabiduría? ¿Cómo es que somos, ya no solo teniendo la capacidad de Dios, de que nos da el Espíritu Santo, siendo ungidos, siendo regenerados, teniendo la mente de Cristo, cómo la podemos llenar nuestra mente a través de la sabiduría de Dios, a través de la palabra? Hay dos epístolas de Pablo que son muy semejantes, Efesios y Colosenses. En Efesios y en Colosenses vemos dos situaciones. Vemos en los primeros capítulos, vemos cómo describe Pablo lo que somos en Cristo. Somos nuevas criaturas, fuimos escogidos por Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. Y en raíz de ello vemos una segunda parte en ambas epístolas que son los frutos del Espíritu. Podemos ver cómo entonces nos podemos sujetar los unos a los otros, podemos entonces obedecer a Dios, podemos entonces los hijos obedecer a nuestros padres, podemos los padres enseñar a nuestros hijos e instruir también a nuestras esposas. Entonces vemos, insisto, por un lado en ambas epístolas, por un lado lo que somos en Cristo y las consecuencias de lo que es ser en Cristo, es decir, los frutos que vamos a ver en nuestras vidas en Cristo. Pero hay un punto intermedio que se une en ambas epístolas. Acompáñenme por favor a Efesios 5, capítulo 18, versículo 18. ¿No te han escrito algo de que voy muy rápido o no les queda del todo claro? ¿No? Fíjense, Efesios 5, versículo 18. Básicamente lo que les está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso es: ya no debemos andar como el mundo, debemos andar como hijos de Dios, como hijos de luz. Y fíjense, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos después, en este mismo capítulo, los efectos de la llenura del Espíritu. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así también maridos deben amar a sus mujeres. Capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, vosotros padres no provoquéis a ira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que justamente la llenura del Espíritu Santo nos va a capacitar para llevar a cabo todo esto que Dios demanda de nosotros, ¿sí? Pero, ¿por qué hago la relación entre Colosenses y Efesios? Fíjense, vamos a Colosenses, capítulo 3. Versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y fíjense el paralelo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se fijan el paralelo? Y fíjense, después nuevamente
es lo mismo. Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced